Iglesia, buenas noches. Cierra tus ojos y conéctate allí con Dios. Conéctate allí en un momento especial, en un momento de adoración, en un momento en que tú puedas decirle: tú tienes el control. Y te damos la bienvenida, Jesús, la bienvenida, Espíritu Santo, la bienvenida, Padre. Y vamos a decirle: Dios siempre tiene el control. Dile allí: Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Y cierra tus ojos y conéctate allí con el cielo. Vamos a decirle una vez más, con fe y con nuestro corazón: Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme si Dios siempre tiene el control? ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Y declárale allí: soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Y dile: Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme si tú tienes el control? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. Dile: ¿por qué cuestionarle con tu corazón? Cuestionarle, dile allí: cuestionarle. Y aunque no entienda lo que sucede, yo vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Declárale: soy bendecido y duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Porque tú tienes el control. La gloria es tuya, Jesús, tuya y solo tuya. Conectémonos con la palabra de Dios, iglesia. Mil bendiciones. Dile: tú tienes el control. Y conectémonos allí con la palabra. Muy buenas
buenas noches, Iglesia Casa de Bendición y amigos que nos están escuchando y los que se están conectando. Que el Señor les bendiga. Muy bien, vamos en esta noche a ver un tema que nace del corazón de Dios para el corazón de nosotros, su pueblo. Vamos a ir rápidamente a Isaías 48, versículo 10. Dice la palabra del Señor: mira, te he refinado, pero no como a la plata, te he probado en el horno de la aflicción. Mira, te he refinado, pero no como a la plata, te he probado en el horno de la aflicción. Esta es la nueva versión internacional. Y el tema de hoy se llama el horno de la aflicción. Muchas veces nosotros hemos pasado por ese horno, algunas veces por las decisiones que tomamos, somos impulsados por nosotros mismos a ir hacia ese horno de la aflicción. Otras veces el Señor permite en nosotros muchas situaciones difíciles y Él mismo nos empuja a ese horno de la aflicción. Algunos se meten solitos a causa de las malas decisiones en ese horno, como había dicho, pero Dios sabe que la única manera de crecer espiritualmente es a través del sufrimiento, a través del dolor y a través de la aflicción, de la adversidad, del problema, de muchas situaciones. Eso hace que nuestro oído se sensibilice a la voz del Señor. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Hay mucha gente que en este tiempo, a causa de la pandemia, ha sufrido despidos de sus trabajos, ha sufrido de estrés, de depresión, de la situación financiera. Hay muchas situaciones que son permitidas por el Señor para trabajar con nosotros, para trabajar con nuestro carácter, para que cada día nos podamos aparecer a la imagen y semejanza de Él. Entonces, ¿qué pasa en el horno de la aflicción? Hay una sensibilidad auditiva impresionante. ¿Por qué? Porque nosotros nos volvemos más sensibles cuando estamos sufriendo o cuando estamos pasando por un dolor muy grave. Nos volvemos sensibles a la voz del Señor. Antes éramos sordos, pero ahora nos volvemos sensibles a la voz, o sea que hay una sensibilidad auditiva. Entonces, lo importante es que tú identifiques tu horno de aflicción. ¿Has identificado tu horno de aflicción en este tiempo? Para que tú sepas que Dios trabaja contigo, aunque tú te metas solito a causa de las malas decisiones o aunque Dios te impulse hacia ese horno, siempre hay un propósito, siempre hay algo que el Señor quiere trabajar en tu vida y en mi vida. Hay áreas de nuestra vida que necesitan ser puestas por el crisol para ser purificadas. Dios nos promete quitar y remover toda impureza de nuestros corazones. Al final del proceso seremos personas hechas a la imagen de Dios. Me impresiona porque en el horno de la aflicción está hecho a la medida de cada uno de nosotros y con los tiempos exactos de Dios en medio de esa aflicción y las instrucciones precisas. Y eso que solamente estoy en la introducción. Me encanta porque el horno de la aflicción está hecho a la medida de cada uno de nosotros, sus hijos. Está en los tiempos exactos del Señor y también está con las instrucciones específicas. Entonces ahora vamos a ver 4 cosas que se ven en el horno de la aflicción, que yo le digo el horno también de la transformación. Y la primera es la aflicción con un propósito. ¿Cuál es el propósito de mi aflicción? ¿Cuál es el propósito de estar metida en ese horno? Limpiar y purificar áreas de mi vida. Como esposa, tanto como madre, tanto como hermana, tanto como hija de Dios, Dios quiere limpiar y purificar. Entonces Dios puede utilizar las desgracias, las pruebas y el sufrimiento para enderezarnos y traernos hacia Él radicalmente. Aunque el enemigo trae cosas a nuestra vida siempre para destruirnos, pero Dios tiene un plan de redención para ti y para mí, y todo lo encamina para bien. Como lo hizo con José, cuando José fue probado por el Señor y él y sus hermanos se encontraban allí porque a causa de la hambruna, los hermanos vinieron a él y Josué le dijo: todo lo que me ha pasado Dios lo encaminó para bien.
Y Dios siempre encamina las cosas para bien. Su palabra lo dice, que todas las cosas nos ayudan a bien conforme al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay algo maravillosamente doloroso, ¿ya? Y es en este horno de la aflicción, y es la capacidad del Señor para hacernos olvidar nuestro pasado y recordarnos sus misericordias. El pasado de hace 15 días, el pasado de hace un mes, el Señor lo hace olvidar en ese horno de la aflicción. Al principio recordamos todo, pero con el tiempo entendemos que Él lo permitió para nosotros, aunque no veamos la salida en el momento, pero entendemos que Dios es el que está en control de todo. Y vemos la misericordia de Él, vemos los milagros de Él, vemos las intervenciones de Él en cada detalle de nuestra vida, aunque estemos en el horno de la aflicción. Y me hace recordar que hace mucho tiempo atrás, voy a contarles una historia, hubo una mujer que estaba casada, que tenía un hogar súper mega espectacular, y en un momento Dios la impulsa a ir hacia el horno de la aflicción, pero el enemigo no se quedó quieto y la envolvió con muchas vendas a esta mujer. Y el enemigo la empujó junto con el Señor a ese horno de la aflicción, pero Dios tenía un propósito con esta mujer, y era ser transformada, era ser usada por Él, y era llevar la gloria del Señor hacia otras personas, hacia otras mujeres. Y esta mujer estuvo metida en el horno de la aflicción a toda mecha, pero solamente se quemaron sus vendas. Las vendas que el enemigo la tenía desde la cabeza hasta los pies. Y cuando esta mujer terminó de sus vendas ser quemadas, Dios estaba con ella aún en el horno, lo que le pasó a Daniel y a sus amigos. Aún en el horno Dios estaba con ellos, Jesús estaba con ellos, y esta mujer fue sana, esta mujer fue libre de la aflicción que tenía. Duró mucho tiempo en sanar su corazón, pero ahí estaba el maestro tallándola, y sanando sus heridas, sanando la desesperanza, sanando la del odio, del resentimiento. Y hoy esa mujer es una mujer ejemplo para muchas mujeres, que sí se puede salir del horno de la aflicción con la ayuda de nuestro Señor Jesús. Aunque el enemigo trate de destruir tu vida, aunque el enemigo trate de amargarte, Dios está allí contigo. Y todo lo vuelve para bien, todo lo encamina para bien. Entonces el horno de la aflicción es el lugar donde Dios nos hace fructificar. El Señor tocará a muchos otros con la sustancia de lo que hayamos ganado en tus luchas. Y eso es importante saberlo. El horno de la aflicción es el lugar donde Dios te hace fructificar, como lo hizo con José delante de sus hermanos, como lo hizo con José, que estando en la cárcel, que estando en situaciones muy injustas, Dios lo levanta a ser el segundo a bordo del faraón. Y eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El Señor tocará a muchos otros con la sustancia de lo que hayas ganado en tus luchas, con tus depósitos. Dios tocará a mucha gente para ayudarte, para tenderte la mano, y para que ellos vean en ti la gloria del Señor saliendo de este horno de la aflicción, porque tú eres imagen y semejanza de Él. Cuando hemos sido experimentados en el quebranto, entonces podremos ser ungidos con compasión para consolar y liberar a otros. En cada prueba se adquiere una medida de comprensión, y en cada dolor hay una esperanza. Y esto nos lleva al punto número 2, que dice: ojo, no ser víctima de nuestras propias emociones. Entonces, para esto debemos entender qué significa la palabra emoción, y significa variación profunda del estado de ánimo, la cual puede ser agradable o penosa. Las emociones son sentimientos causados por dolor o placer que tratan de movernos en cierta dirección. Si sus emociones están en control de su vida, ellas determinarán la dirección de su vida, acarreando enormes problemas y causando daño a los demás. Entonces aquí estamos hablando de emociones descontroladas. Cuando nos metemos en el horno de la aflicción, todo, cuando estamos bajo una presión de la llama tan fuerte del desierto, del dolor, de la desesperanza, de la amargura, del afán, del temor, del miedo, de la ansiedad, etc. Cuando estamos allí, entonces las emociones se descontrolan.
y no sabemos ni siquiera para dónde coger, pero es a causa de estas emociones, en esta presión, que sale lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Y es allí donde Dios comienza a trabajar. Es allí donde vemos que ídolos habitan en nuestro corazón y le quitan la gloria a Dios, que es muy importante saber eso. Cuando estamos en control de nuestra vida y la palabra de Dios es nuestra autoridad final, nuestras emociones se alinearán con su palabra y se alinearán con Dios, y esto es muy importante. Entonces, ¿dónde me llevan mis emociones en este tiempo? Si estás atravesando por el horno de la aflicción, no podemos ser gobernados por nuestras emociones, puesto que pueden cambiar constantemente, ¿ya? Entonces permitamos que la palabra de Dios controle nuestras emociones y también que la palabra de Dios controle mis decisiones, que sean basadas a través de la palabra, que no me deje llevar por mis emociones, porque ellas me acarrean mayores problemas cuando no están de acuerdo con la palabra. Entonces esto nos lleva al punto número 3, que dice: los valientes reconstruyen, pero los cobardes huyen. Cuando tú estás en el horno de la aflicción, eres un hombre o una mujer valiente, porque estás allí siendo procesado, porque estás allí siendo machacado como la oliva por el Señor. Pero hay mucha gente que no resiste estos procesos y tratan de huir de la presencia del Señor, como le pasó con Jonás. Jonás no le hizo caso al Señor y huyó de la presencia del Señor. Y hemos conocido la archiconocida historia de que la ballena se lo tragó, de que él estaba fuera de la voluntad del Señor y tuvo que pasar situaciones muy dolorosas. Y eso es una metáfora para que nosotros entendamos y aprendamos que la decisión de Dios y estar alineados con Él nos lleva a una victoria total. Pero cuando no estamos alineados y huimos de la presencia del Señor y queremos hacer las cosas a nuestra manera, nos va mal. Entonces, para reconstruir nuestra vida después de un ataque severo del enemigo, se necesita indispensablemente el esfuerzo, la valentía y la obediencia para mantenernos en pie de lucha frente a todo. Aquí, cuando yo hablo que los valientes reconstruyen y los cobardes huyen, estamos hablando del temor, del cansancio, que somos atados a esto en el horno de la aflicción cuando nosotros no nos dejamos procesar y no nos dejamos moldear por el Señor. Entonces los grandes propósitos conllevan a grandes batallas. Las grandes batallas terminan en grandes victorias y las grandes victorias cimentan nuestra fe a mayor profundidad. Para reconstruir se necesita valentía, y la valentía es la capacidad para continuar a pesar de los temores y seguir con un esfuerzo de lo que Dios ha encomendado a tu vida y el propósito que Dios tiene contigo, con tu casa y con tu familia. ¿Qué implica ser valiente? Es la cualidad mental o espiritual que nos permite confrontar el peligro. Es la oposición a los desafíos de la vida con audacia y con firmeza. Cosas que Dios nos manda a reconstruir en este tiempo. 1, nuestra intimidad en Dios basada en mi convicción. En lo que Dios me ayudó en el pasado, tiene que ayudarme en el presente y lo hará en el futuro. En nuestra familia, punto número 2, se requiere de esfuerzo, paciencia y valentía para ver con los ojos espirituales lo que Dios va a hacer en nuestra casa y en nuestra familia. Por eso este año es el 2020. Este año es el mirar con los ojos de Dios lo que Dios quiere hacer para tu casa, para mi casa y para nuestra familia. Y nuestro llamado. Cada uno de nosotros tenemos un llamado, y el primer llamado es ser reconciliadores. El ministerio de la reconciliación, que nosotros nos reconciliemos con el Señor, que tú reconcilies a tu hijo con tu padre, que tú reconcilies a los padres con los hijos, a los esposos con las esposas. Y eso es nuestro llamado, ya que ha sido dañado y enterrado por el enemigo. Dios quiere desenterrarlo y revivirlo como lo hizo con Lázaro. Que las familias comiencen a ser unidas, firmes y estables a través del perdón, a través de la reconciliación. Y eso lo hace el Señor a cada uno de nosotros. Por eso tenemos que tener cuidado y estar listos y prestos a oír la voz del Señor, que en medio de la aflicción produce una sensibilidad espiritual y podemos oírle a Él. Y el servicio a los demás.
Cada día debemos demostrar el amor hacia los demás a través del servicio. Servir con voluntad propia por el bien del otro es nuestra muestra de gran riqueza interior a nosotros como hijos. Esto me lleva al punto número 4. La victoria es de Dios, y quiero que tú lo entiendas bien. La victoria de lo que tú estás pasando le pertenece al Señor. Él la va a hacer a la manera de Él, en el momento de Él, en el tiempo de Él, en los tiempos exactos del Señor, en la medida exacta. Cuando Dios vea que tú estés ya listo, Él te va a dar la victoria. Por medio de la fe en Él tenemos victoria sobre la muerte y sobre cualquier circunstancia o problema. La verdad de la resurrección lo cambia todo, da esperanza y firmeza y nos capacita para proseguir frente a circunstancias abrumadoras y difíciles. Vemos a Jesús que murió en la cruz del Calvario, pero vemos a un Jesús que resucitó, que está sentada a la diestra de Dios y que dice la palabra que Él tiene a sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Y cómo aseguramos entonces esa victoria? Cuando obedecemos a Dios y nos negamos a lo que queremos y hacemos caso a lo que Dios desea hacer en nosotros. O sea, una obediencia radical, una obediencia total. Pese por encima de mis emociones está la obediencia, Señor. La obediencia tiene que estar primero que las emociones. Cuando perdonamos y nuestro carácter es formado y tallado por Dios para sus propósitos, tiene que venir este tiempo una dimensión del perdón sobre todo lo que te han hecho, tal vez en tu trabajo, tal vez te despidieron, tal vez en tu casa, etcétera, etcétera. Y cuando creemos y confiamos que Él lo va a hacer a su manera y a su tiempo, en el tiempo de Dios. Cuando servimos a nuestros hermanos en necesidad, entendemos cuál fue el secreto del Maestro, que era servir y amar. Cuando le alabamos en medio de nuestra lucha, en medio del horno de la aflicción, porque sabemos que Dios da la victoria y tenemos paz, que así será, y nuestra carga es dejada en brazos del Señor. Y esto me recuerda algo muy lindo cuando Pedro y Pablo estaban en Filipo y Pablo y Silas, estaban en Filipo, estaban siendo presos, estaban siendo encarcelados, y mi madre cantaba mucho esta canción que decía que Pablo y Silas estaban en Filipo y el evangelio predicaban, como testigos de Cristo no se avergonzaban, a pesar de las circunstancias, a pesar de que estaban con cepos en sus manos, en sus pies, nunca dejaron de alabar al Señor. Así que el consejo es: no deje de darle gracias al Señor, sea obediente radicalmente, y cuando el Señor te manda al horno de la aflicción, siempre te manda instrucciones, siempre te manda preavisos a tiempo, cosa que nosotros a veces no entendemos, sino a través del golpe. Yo siempre digo, o aprendemos por consejo o aprendemos por golpe. Así que, por favor, tengamos en este tiempo una sensibilidad auditiva para escuchar la voz de Dios, para mirar lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Así que el Señor les bendiga muchísimo y nos estamos viendo el día domingo. Bendiciones.